Recién emitida la primera condena al secretariado de las FARC a través de la Justicia Especial para la Paz, JEP, son muchas las voces que cuestionan el monto de 7 años y la forma en que pagarán dicha condena. Sin embargo, todo se remite a lo acordado en La Habana, que no es muy diferente de lo establecido en Justicia y Paz con los paramilitares. Las víctimas de secuestro, que es el primer macrocaso ante esta instancia, deben ser el centro de su acción de reparación y se cuentan por miles. ¿Qué sigue en esa búsqueda que ha emprendido esta justicia transicional y hasta cuándo se extenderá su labor? Hablamos con Max Yuri Gil Ramírez, sociólogo y quien fue director de la Comisión de la Verdad Nodo Antioquia. Hoy es jueves 18 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de noticias de las últimas horas con respecto a nuestro episodio de ayer. Está relacionada esta información. El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia del ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, después de haber estado un mes en el cargo y tras la sanción temporal de la Procuraduría. La presidencia había recibido la solicitud de su renuncia el día 15 de septiembre como consecuencia de toda la tensión que se había desarrollado en torno a su nombramiento. Para nuestros oyentes, nuestro episodio del miércoles estuvo dedicado a este tema, por lo que se puede allí reconstruir la historia de lo que pasó. Angie Lizeth Rodríguez, quien es la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, quedaría a cargo temporalmente de esta cartera. Bastante mella causó la acalorada alocución del presidente Gustavo Petro durante este miércoles. Uno de los detalles más notorios fue el mensaje que le envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Le dijo: a mí no me amenace y aquí lo espero si quiere. El mandatario colombiano lo invitó a corregir su política de drogas y a hablar de tú a tú con cifras reales y no con mentiras, aseguró el presidente Petro durante esta alocución, en la que también envió sendos mensajes a voces de la oposición, así como al expresidente Iván Duque. El Consejo Nacional Electoral aceptó la petición de fusión que hizo el Pacto Histórico como partido único, pero le condicionó el cumplimiento de sanciones. Y en esto estaría que Colombia Humana quedó por fuera de esa fusión. Se estableció que el partido del presidente Petro podrá unirse cuando cumpla con las impugnaciones a la asamblea que aprobó la fusión. Esto significa que se podrá presentar como un partido fusionado, pero tendrá que cumplir estas condiciones. Por ejemplo, en un solo partido estarán la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista, pero queda por fuera, como decíamos, Colombia Humana. Y esto es significativo porque Colombia Humana tiene 19 congresistas avalados. El Centro Democrático, principal partido de oposición, radicó una ponencia negativa a la reforma de la salud y pidió archivar el proyecto del gobierno Petro, que es cabeza en su proyecto de gobierno. Los senadores Honorio Enríquez y Alirio Barrera fueron quienes radicaron este miércoles en la Comisión Séptima del Senado la ponencia negativa para el tercer debate del proyecto de ley. Esto tendrá muchas connotaciones porque se ha dicho que es muy probable que si se frena en la Comisión Séptima el proyecto de ley de reforma, el gobierno estaría empujando nuevamente una iniciativa similar a la de la consulta popular. Estaremos atentos a lo que se viene en próximos días con respecto a la reforma a la salud. Escuchemos un apartado de la lectura del fallo que hace la Justicia Especial para la Paz, JEP, uno de sus magistrados. Bajo el contexto anterior, es que la sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Tribunal para la Paz profiere esta sentencia dentro del caso 01 denominado toma de rehenes, graves privaciones de libertad y otros crímenes concurrentes por las FARC, en la que se responsabiliza a los comparecientes y en consecuencia
se les impone la máxima sanción imponible en este modelo de justicia. Esto es 8 años de sanción propia, atendiendo su reconocimiento, su responsabilidad, su aporte de verdad exhaustivo y detallado para develar patrones y políticas, pero teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes y la máxima responsabilidad que ostentaban en esa organización. Esta decisión implica que los 7 integrantes del último secretariado de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo y Rodrigo Granda Escobar, sean declarados máximos responsables de la organización durante el periodo entre 1993 y 2012 y penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra consistentes en tomas de rehenes, homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos, desapariciones forzadas. Ya han pasado alrededor de 48 horas desde que la JEP, a la hora en que emitimos este episodio, dio a conocer la primera sanción, que se considera una decisión histórica, así no haga satisfechos a todos. Y es que la Justicia Especial para la Paz decidió contra 7 miembros del secretariado de las FARC por más de 20.000 secuestros que fueron los cometidos por las FARC durante el conflicto armado, que paguen una condena de 8 años de sanción. Y esa sanción implica pagar la pena con diferentes acciones divididas en 4 proyectos: búsqueda de personas desaparecidas, desminado, construcción de memoria y restauración ambiental. Hay que decir que esta pena no incluye ninguna pena carcelaria, es decir, restricción de la libertad. Eso sí, tendrán equipos de monitoreo para ver dónde se encuentran, monitoreo digital. Esto y mucho más ha sido controvertido por diferentes voces. Además, también ha causado polémica la reducción que podrían tener estas sanciones por el tiempo que han certificado algunos de ellos de haber trabajado anticipadamente en estos proyectos. Por ejemplo, de los 7 sancionados, Julián Gallo acreditó 7 meses y 3 días, Pablo Catatumbo 7 meses y 8 días, Rodrigo Ganda 7 meses y 8 días, Rodrigo Londoño 7 meses y 11 días, Jaime Alberto Parra 11 meses y 12 días, Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez, 8 meses y 17 días, y Pastor Alape 7 meses y 21 días, por lo que esta sección estará facultada para considerar el cumplimiento anticipado de sanción propia y el correspondiente descuento que se encuentra en un proceso de certificación. Todo esto genera mucha controversia. Sin embargo, hay que hacer historia sobre lo que se había negociado en La Habana. ¿Quién mejor para hablar de esto que el expresidente Juan Manuel Santos, cabeza de lo negociado en la paz de La Habana? Esto dijo a través de su cuenta en X, en donde dijo que había evitado pronunciarse antes para evitar polarización política, pero señaló esto acerca de la condena emitida por la JEP a los 7 miembros del secretariado de la FARC. Ayer se conoció la primera condena de la JEP. Las FARC, su secretariado, son culpables por el delito de secuestro. Por primera vez en la historia, quienes empuñaron las armas durante medio siglo y secuestraron a miles de colombianos son declarados responsables y fueron sancionados por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entiendo la frustración de muchos colombianos que sienten que las sanciones son débiles. Yo también lo he sentido, pero esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz. Y la palabra del Estado es inviolable. Fue producto de una negociación difícil, pero necesaria. Lo que hoy no podemos permitir es que este debate se utilice para desfigurar la importancia del proceso de paz y cargarle a ese acuerdo la responsabilidad de los males y aberraciones que hoy enfrenta el país.
Para nuestros oyentes advertimos que la musicalización es original del video publicado por el expresidente Santos, quien también dijo, cerrando su video, lo siguiente. La tragedia que vivimos hoy no es producto del acuerdo de paz. Todo lo contrario, es producto de su falta de implementación a fondo. En eso, el Estado ha fallado. A unos les dio miedo que funcionara y decidieron reeditar la guerra. Y a otros, que aparentemente creían en la paz, solo les servía la suya. Más grande, más pomposa, una supuesta paz total. Hoy vemos las consecuencias. Violencia reciclada, territorios abandonados y hasta la desertificación de Estados Unidos. Respetemos la decisión de la JEP. ¿Es tardía? Sí. Incompleta para muchos, también, pero es una clara derrota jurídica para las FARC y sobre todo una advertencia moral. La violencia no puede definir el futuro de Colombia. Ya diferentes voces se han ido manifestando, una de ellas es la de Ariel Ávila, el congresista. Otros procesos de paz, como en Birmania o demás, generalmente se entregaba un arma por cada 4 o 5 combatientes. Aquí fue el único proceso de paz donde hubo 1 a 1, por eso se le llama que fue tan exitoso. Y el segundo principio era que se privilegiaba la búsqueda de la verdad por encima de cualquier consideración. Y por eso, por estos dos principios, se creó un sistema transicional de justicia. Ese sistema transicional de justicia se le llamó la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha sido visto por todo el mundo como el mejor del mundo en los temas de justicia transicional. Esto que escuchamos es un fragmento de un video explicativo que hizo Ariel Ávila y que se encuentra en sus redes sociales, que es bastante extenso, de alrededor de 8 minutos, en los que explica por qué se ha llegado hasta esta pena y la considera lo mejor que podemos lograr. Pero buscamos a alguien que nos compartiera su opinión desde lo más cercano posible, y ese fue el profesor Max Yuri Gil Ramírez, sociólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en ciencia política de dicha universidad también, y quien hace parte de diferentes grupos de investigación, pero sobre todo fue director de la Comisión de la Verdad en el Nodo Antioquia. Y por eso hemos querido invitarlo para preguntarle cómo ve usted, profesor Gil, el resultado de este primer fallo de la JEP. Carlos, yo creo que es muy importante lo que ha pasado con esta sentencia, la primera sentencia que expide la Jurisdicción Especial para la Paz, y por eso es fundamental la recepción que se ha venido presentando en el país. Yo creo que es fundamental hacer un ejercicio un poco de pedagogía, ¿cierto? Y es el acuerdo de paz en materia de justicia estableció que aquellas personas que sean máximos responsables de graves crímenes, en este caso del secuestro, si colaboran con la verdad, si aportan verdad para el proceso que han adelantado, si han pedido perdón a las víctimas, si han manifestado voluntad de someterse a la justicia, etcétera, etcétera, la pena máxima que se les puede ser atribuida es de 8 años y que establece como una medida de justicia restaurativa la posibilidad de que esa pena no sea carcelaria, que sea con unos mecanismos de restricción de la libertad y con unas medidas que deben seguir desarrollando durante estos 8 años de penas, de obras con sentido reparador, como lo llama la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso era lo que establecía el acuerdo de paz, ¿cierto? Entonces, cuando salen hoy personas a pedir cárcel, pues yo creo que están desconociendo lo que el acuerdo estableció, ¿cierto? Que era esto. Ahora bien, esto siempre es una discusión muy difícil, Carlos, porque cómo una sociedad encuentra un equilibrio entre las demandas de justicia y las necesidades de la paz, ¿cierto? Eso es muy difícil de obtener, siempre deja unas enormes insatisfacciones, pero yo creo que hay una cosa que uno aprende cuando estudia procesos de paz en el mundo, y es que un acuerdo de paz siempre es lo menos malo que puede lograr, ¿cierto? No es lo máximo, es lo mínimo que se puede lograr. Porque en el caso colombiano, pues la realidad que tenemos es que, aunque hubo una guerra muy larga en la cual todos los grupos cometieron gran cantidad de crímenes, el Estado colombiano trató de derrotar a las FARC, incluso en el periodo 2002-2010 desató
la mayor ofensiva militar, política, hasta ideológica contra las FARC sobrevivieron. Y había que buscar una negociación. Y esa negociación, a una guerrilla que no estaba derrotada, si usted le propone, venga, dejen las armas y yo lo meto 40 años a la cárcel, pues eso no era posible. Entonces hay que, lamentablemente, los acuerdos de paz son así. Profesor, tenemos de referente relativamente cercano el de Justicia y Paz, en el que a los paramilitares, y probablemente eso se le olvida a mucha gente, también recibieron penas de hasta 8 años de prisión. De hecho, no necesariamente de prisión, aunque después luego algunos fueron extraditados. ¿Cómo entender que esa es la pena que se obtiene en este tipo de procesos? Carlos, hay una diferencia con respecto a Justicia y Paz, y es que efectivamente Justicia y Paz establecía penas carcelarias de 5 a 8 años, incluso hubo responsables que estuvieron más tiempo en la cárcel, pero lo que pasa es que el paramilitarismo, que fue una discusión muy fuerte en el año 2004 y 2005, cuando estuvimos metidos en esta discusión de qué hacer con el paramilitarismo, quedó claro que el paramilitarismo no era una organización contra el Estado, que era una organización paralela al Estado. O sea, esa es una discusión pues que en Colombia hemos dado durante 20 años, pero yo creo que hoy está claro, Carlos, que el paramilitarismo en ningún lugar del país surgió sin apoyo institucional, ni se mantuvo sin apoyo institucional y de sectores de las élites, y que llegó un momento en el cual se buscó su desmonte, ¿cierto? Las reglas de juego cambiaron. Yo creo que a los colombianos no se acuerdan, pero el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, el marco jurídico que propuso en el año 2002 a través de su comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, era un modelo de perdón y olvido. La presión internacional y la presión de organizaciones de derechos humanos llevaron a la ley 975, pero no era el marco jurídico que inicialmente propuso el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Ahora, tú abordas un tema que es muy difícil, Carlos, que es el de cómo reparar lo irreparable. O sea, es que estamos hablando de los más graves crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano. Hoy estamos hablando del secuestro de vidas destruidas por el secuestro. La Comisión de la Verdad en su informe habló de 50.000 secuestros. Estamos hablando de una conducta sistemática. La sentencia de la JEP establece que fue una política por parte de las FARC los secuestros, o sea, no fueron unos casos aislados, ni unos frentes que se descordaron, no, era una política, o sea, una orden del secretariado que debían cumplir todos los frentes de unas cuotas de secuestros para alimentar la maquinaria de la guerra. Pero en pocos días estaremos discutiendo las ejecuciones extrajudiciales. Y estaremos hablando de la responsabilidad de los altos mandos militares, que en la teoría de las manzanas podridas de las ejecuciones extrajudiciales es una teoría absolutamente derrotada, demostrado que no es cierta. Y estaremos hablando de crímenes muy graves también. Y cuando hablemos de desaparición forzada, y cuando hablemos de violencias sexuales, y cuando hablemos de reclutamiento, o sea, que estamos hablando, Carlos, de 10 millones de víctimas, de las peores conductas criminales que pueden cometer en un conflicto armado largo y degradado. Entonces, de nuevo, la búsqueda es cómo hacemos para mitigar un poco ese daño y ese dolor, cómo hacemos para encontrar un balance entre el daño que han sufrido las víctimas y las necesidades de ir avanzando lentamente en el camino de la construcción de la paz. Carlos, pero también creo que hay una cosa que es muy importante poner de presente, y es que no hay un sujeto único que sean las víctimas. Las víctimas es un sujeto diverso, es un sujeto multifacético. Hay víctimas que quieren cárcel, hay víctimas que quieren perdón, o sea, es muy diverso, tienen opciones políticas muy diversas, y yo creo que tienen toda la razón quienes se sienten ultrajados, humillados, ofendidos por la sentencia a expresar su malestar. Pero creo que hoy en día, aunque algunas voces políticas salen a proponer desmontar o derogar la JEP, realmente desde el punto de vista jurídico y constitucional, e incluso desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, esa es una posibilidad casi que eh, absolutamente imposible. O sea, la JEP va a seguir y va a cumplir su labor. Porque además de eso sería muy mal visto que deroguen la JEP cuando condenó a los guerrilleros y no cuando va a condenar a los integrantes de la fuerza pública y a otro conjunto de responsables por otros casos. Entiendo, profesor. Hablemos ahora de los tiempos. Usted habla precisamente de esa lentitud y pues se resuelve un macrocaso, el de secuestros, cuando hay otros
crímenes que están pendientes, que la misma JEP ha dicho que están ahí, como por ejemplo la violencia sexual en muchos casos contra menores de edad, reclutamiento forzoso, en fin, un montón de delitos, y esto es apenas secuestro. ¿Qué tanto tiempo va a tomar el poder entender y recibir y que haya condenas por estos casos? Va a haber otras condenas en este caso, pues te separo la respuesta como en tres componentes. El primero, la Jurisdicción Especial para la Paz le faltan probablemente 12 años de labores, ¿cierto? Estaba establecido que fueran 15 prorrogables a 20. La etapa, pues digamos, como de instrucción de los casos iría hasta más o menos el año 2032, y el cierre de la jurisdicción lo tendríamos para el año 2037. Entonces, claro, porque los casos no arrancaron todos al mismo tiempo tampoco, los macrocasos. Por ejemplo, el año pasado se abrió un macrocaso nuevo sobre violencia sexual. Entonces ese pues no tendrá el mismo ritmo que el que tuvieron secuestros y ejecuciones extrajudiciales. Entonces vamos a tener un periodo en el cual esto va a estar apareciendo. En segundo lugar, pues vamos a comenzar a ver otros responsables, ¿cierto? Los sistemas transicionales en el mundo están destinados a los máximos responsables. Nunca es para juzgar a todo, o sea, a todo el ejército y a toda la policía y a toda la guerrilla de las FARC, ¿cierto? Sino que está concentrado en máximos responsables de los peores crímenes. Pero hay una cosa, Carlos, que sí creo que es muy importante contarle a las personas que nos escuchan, que es las penas no son acumulables, ¿cierto? Entonces usted tiene a Rodrigo Londoño condenado a 8 años de pena alternativa o de sanción propia, como nos llama la JEP, y entonces dentro de un año sale el caso de reclutamiento y lo condenan a otros 8 años, y luego viene el caso de desaparición forzada o alguno de los casos pues que están pendientes. No podríamos decir, pero lo van a condenar a 24 años. No, una persona, digamos, no puede ser condenada sucesivamente en el marco el sistema de penas que construyó la JEP. Lo mismo va a pasar con los generales, y lo mismo va a pasar con los coroneles, y lo mismo va a pasar con los oficiales de la fuerza pública. Pero sí hay una advertencia que ha hecho la JEP, que creo que es muy importante tenerla presente, y es que dice, el caso de secuestro no se cierra con esta sentencia. Porque en esta sentencia fueron condenados los 7 responsables que estaban en el secretariado, en el último secretariado de las FARC. Pero la JEP está indagando responsabilidades en bloques y en frentes. Y comandantes de bloques y comandantes de frente van a terminar siendo responsables también de algunas de estas conductas y también van a ser condenados. Te cuento, por ejemplo, un caso de Antioquia. O sea, el asesinato del gobernador Guillermo Gaviria y de su asesor de paz Gilberto Echeverry y de otros 7 integrantes de la fuerza pública, ocurrido pues en la zona rural de Urrao, ¿sí? Nadie del secretariado está condenado por ese caso. Ese caso van a ser condenados los que eran en su momento los comandantes de lo que llamaban las FARC, el bloque noroccidental de guerra, ¿cierto? Y puede que bajemos incluso más de comandantes de frente hacia otros responsables de, por ejemplo, frentes urbanos y estas distintas modalidades. No van a llegar hasta el último guerrillero pues, que participó en el operativo, pero sí va a haber una responsabilidad ahí. Y lo mismo va a pasar en el caso de ejecuciones, y eso es muy importante tenerlo presente, porque en el caso de ejecuciones probablemente tendremos unas primeras condenas a suboficiales y oficiales responsables, pero muy pronto tendremos condenas de generales, y tendremos condenas de coroneles, y tendremos condenas de mayores, y probablemente tengamos por lo menos llamados a versión, y que tendrán que explicar viceministros y ministros. Jefes de Estado no, porque la JEP quedó excluida de la responsabilidad de juzgar a jefes de Estado. Pero de ahí para abajo puede ser posible que la acción de investigación y juzgamiento llegue hasta esos mandos. Claro, esto va a tener unos efectos impresionantes a futuro en la sociedad y en general en lo que viene. Pero volviendo al caso de las FARC, pues la condena es de 8 años, pero también está el componente político, y es que pierden sus curules y además entran ahora en Franca Lid a competir en los procesos electorales de la forma en que compiten los demás partidos. ¿Cómo pinta eso? Porque parece una sanción política profunda al partido, al movimiento que se produjo a partir de la desmovilización de las FARC.
ellos pueden seguir participando en política, ¿cierto? No pierden los derechos políticos, pero si hay un cambio en la regla de juego. De manera transicional, temporal, las FARC tenían derecho a 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara. Las tuvieron durante 2 periodos, van a terminar el próximo año ese tiempo. De ahí en adelante tienen que ganarse a voto limpio las curules, ¿cierto? Entonces, lo que podemos tener es que quienes hayan estado en el Partido Comunes podrían entrar a alguna de las plataformas políticas que se están configurando y ahí participar en la lista y podrían ser elegidos. Y no hay incompatibilidad entre el cumplimiento de la sentencia y el ejercicio de sus derechos políticos. Carlos, ese es un tema muy importante. Mira, hubo dos temas que tú recordarás que fueron factor de ruptura en las negociaciones después del plebiscito entre el gobierno nacional y la oposición, quienes estaban en el grupo que impulsaron el no. Y hubo acuerdo en la inmensa mayoría de los ajustes y las correcciones. Hubo dos puntos en los que no hubo acuerdo y el gobierno Santos lo defendió en su momento diciendo es que si concedemos eso, no hay acuerdo de paz con las FARC. El uno era cárcel y el otro era pérdida de derechos políticos. Efectivamente, esos dos puntos se mantuvieron, entonces ni hay cárcel a no ser que las personas sean encontradas responsables de crímenes que no confesaron de manera oportuna. En ese caso pueden ir a la cárcel de 5 a 8 años o que las integrantes de las FARC o del ejército decidan no aceptar la imputación y el llamamiento, con lo cual pasan a una modalidad de justicia que se llama juicio adversarial, que es lo, digamos, un juicio tradicional, y si los encuentran responsables en un juicio adversarial, pueden ir condenados hasta 20 años. Entonces, esa es la circunstancia en la cual, ese es el panorama, pero, digamos, en las actuales circunstancias, lo que vamos a tener es que probablemente unos pocos integrantes del secretariado podrían ser elegidos si van en coalición. Yo creo que si van como fuerza política aislada, no sacan los votos para una curul. Claro, tienen un reto gigante cuando además su ejercicio político no ha sido el más destacado, no es que se hayan hecho notar políticamente No, en el Congreso. Y entonces, ¿usted cómo ve lo que puede venir con respecto a eso? en las elecciones del 2018, que fue la primera vez que tuvieron bancada, ¿cierto? Luego fue la del 2022. En las elecciones del 2018 les fue mejor y sacaron 50.000 votos en todo el país. Entendido, profesor. Y bueno, llegando al final de esta entrevista, desde su punto de vista y desde su experiencia, ¿usted cree que el proceso que estamos haciendo, le pregunto, si está dando los frutos en la obtención de la verdad, en la reparación a las víctimas? Ya hablábamos de que reparar es casi imposible completamente, pero está trayendo la verdad que se necesitaba, la paz emocional para el país que se necesitaba a partir de llevar un proceso como la justicia transicional. Yo creo que sí, Carlos, pero es porque yo soy muy pragmático, ¿cierto? Y creo que eh, este acuerdo de paz que hemos tenido durante estos 9 años era mejor que la guerra que tuvimos en los 90. La gente no se acuerda de cómo era la situación del país en los 90. Mucha gente, yo creo que de manera un poco irresponsable dice, estamos igual que en los 90 o estamos peor que en los 90. Para nada. O sea, en los 90 teníamos una estructura guerrillera poderosa como eran las FARC, con una presencia casi que nacional, con una presencia de llegar a tener cerca de 25.000 integrantes, ¿cierto? Entonces creo que esto es mejor que eso. En la inmensa mayoría de los casos de secuestro, Carlos, estaban en la impunidad absoluta. Hoy en día estamos viendo unos responsables pedir perdón, estamos viendo unos responsables que están contribuyendo, ¿cierto? Yo sé que es muy difícil, pues eso no es lo que pretendo y creo que nadie podría hacerlo, pretender suplantar la indignación que puedan tener algunas víctimas y tienen todo el derecho. Nosotros como sociedad tenemos que ser también empáticos con eso y abrir los espacios para tramitar esa inconformidad y ese dolor. Pero yo sí creo que es muy importante pensar que esto es mejor que lo que teníamos. ¿Sí? La paz siempre es un camino imperfecto, lleno de baches, lleno de dificultades, pero es mejor que la guerra.
O sea, eso sí creo que es importante que lo tengamos presente hoy, que algunas voces invitan de nuevo a recorrer ese camino y creo que en esa medida esto pues ha contribuido. Hay grupos de víctimas. Puedes estar seguro, Carlos, que en unos días estaremos oyendo voces de víctimas que dicen: consideramos una afrenta lo que está pasando con los responsables de los falsos positivos. Y bueno, pues iremos ahí como sociedad tramitando, ¿cierto? Yo creo que ahí en últimas hay una cosa que me parece importante recordar, una de las principales invitaciones de la Comisión de la Verdad a propósito de la memoria y la verdad histórica, y es que invitan a la sociedad colombiana a creer de verdad en la paz como camino y como fin. Y yo creo que ese es un poco el reto en el que estamos hoy. Aparecen estas cosas y desacomodan. Hay gente que está diciendo: para eso hubieran podido expedir las condenas al otro día, crear la JEP. Pero el camino de reconocimiento, el camino de investigación y de justicia que se ha hecho, no se hubiera podido hacer en una sentencia al otro día. O sea, se han encontrado víctimas de desaparición forzada, se han aportado datos, se han conocido las historias de lo que pasó con las víctimas del secuestro. Yo creo que eso ha sido muy importante. Si tú lo pones, no, pues digamos con unos estándares muy altos, obviamente pues las deudas son más evidentes, pero yo creo que en eso hay que ser realistas y un poco pragmáticos en entender que el camino de la superación de un conflicto de 50 años, de 10 millones de víctimas, es un camino largo y que deja muchas inconformidades, pero que es mejor que la guerra. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.